Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar mi grupo sobre una problemática que está pasando en el Perú. Es básicamente el alza volátil, ¿no?, del precio del combustible. Bueno, pues uno de los factores más importantes o resaltantes en la economía del país es la industria petrolera, ¿no? Se ha habido llevando pues con una línea pues, de tiempo básicamente a partir de años anteriores y con más resaltante punto en el 2022, un incremento pues violento que hubo en el precio del combustible, tanto para lo que es gasolina, GLP, el petróleo, ¿no? Bueno, con respecto al tema GNB, es un tema básicamente que se maneja de manera nacional. Sin embargo, los combustibles que se usan con mayor uso frecuente es el tema del petróleo y la gasolina, ¿no? GLP. Entonces, pues, esto lleva de que en realidad el aumento con respecto al tema del flete o el traslado de las mercaderías de un punto hacia otro punto en provincia, cuando traen, pues, y nos abastecen de eh, mercaderías de primera necesidad, hacen de que el alza del precio, pues, se eleve, ¿no? Conjuntamente con el alza del combustible. Entonces, debido a este incremento del precio, entonces estamos reduciendo el tema de factores y viendo qué problemática tenemos y cómo lo podemos ayudar y afrontar, ¿no? Es por eso este trabajo de investigación que estamos realizando, ¿ya? Y qué, base a qué podemos dar y mejorar, ¿no? Con respecto al tema del uso que tenemos acá en el país, puede ser el tema del GNB, ya que el Estado brinda bonos o facilidades de pago para que puedan tener ese combustible acá dentro del país, ¿no? Y bueno, con todo ello estamos llevando este trabajo y esperemos de que pues, sea resultoso, ¿no? Para que toda la gente pueda tomar conciencia ya y que puedan usar o convertir sus vehículos a un buen uso del GNV, ¿no? Siguiendo con la pregunta número 3, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bueno, el incremento del precio de los combustibles golpea mucho la estabilidad económica del país, ¿no? Repercute mucho desde lo que es el incremento de los precios en los productos de primera necesidad hasta lo que es todo lo que tenga que ver actividades económicas que se valen del transporte. Por ejemplo, a la subida de los precios de los combustibles, siempre se produce el alza de los pasajes, el alza de los fletes, el alza de los peajes, ¿no? Todo esto va a repercutir en lo que es la estabilidad económica del país. ¿Qué cambios identificamos sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? ¿Qué cambios identificamos? Los cambios que vamos a identificar, por ejemplo, en nuestro ensayo acá en la actualidad, va a ser eso, ¿no? La subida de los constantes precios que se da a raíz de la subida de los combustibles. Siempre cuando hay una subida, alza de precio de los combustibles, va a repercutir en lo que es todo lo que es los productos de primera necesidad, por ejemplo, ¿no? Y dicho sea de paso, la ligera alza de pasajes, el alza de todo lo que tenga que ver con los transportes. Con los transportistas serían en este caso los más afectados. Siguiendo con la exposición, paso a la pregunta número 4. Buenos días, profesor y compañeros todos. Continuando con la exposición, la pregunta 2. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Bueno, los autores que hemos consultado son el economista Fernando González Tinoco, publicado el 18 de julio de 2022, página 12. Navarro, publicado en La República el 22 de octubre de 2022, de ese mismo año. Según González, nos explica, ¿no?, que el alza de precio de gasolina se debe a la saturación de las refinerías a nivel mundial, ya que en 2021 redujeron el precio de capacidad de producción. Y asimismo, el economista da recomendaciones, ¿no?, que utilicemos la herramienta web a fin de ver el precio de combustible, así el ciudadano pueda tomar la mejor decisión de dónde comprar. Según Navarro,
explica el precio de la gasolina, ¿no? En Perú ha incrementado hasta el 4%, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la cotización promedio de este combustible en octubre de 2021 fue de 17.55, es decir, en el año 2022 ha aumentado notoriamente en un monto de 4.69. Esto sería en cuanto a los autores. A continuación, mi compañero. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. Voy a continuar con la exposición del grupo y me toca responder a la pregunta sobre el tema: ¿qué permanencias identificas en tu ensayo en la actualidad? Últimamente se han creado muchos debates sobre los factores que dan a conocer el aumento del precio de combustible en el país. Y se ha llegado a la conclusión de que el principal causa del incremento revelador en la cotización es la cotización internacional de los combustibles en el mundo. Como sabemos, pues el Perú es importador de estos para cubrir la necesidad del pueblo peruano. Sabemos que hay una sanción económica de parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido sobre Rusia, país que es el segundo exportador de combustible refinado en el mundo. Sabemos que hay factores internos y externos sobre este problema que mantienen a un inestable valor, ¿no?, sobre el precio y que afectan la economía y el bienestar del pueblo peruano. Paso a continuación a detallar algunos de estos factores problemáticos, ¿no?, que afectan sobre el alza de precio de combustible en el Perú. En primer lugar tenemos los precios internacionales. Como ya hemos detallado, estos conflictos, estas sanciones hacen que aumente el precio del combustible y por lo tanto afectan la economía de nuestro país, ya que el Perú importa más o menos un 51% de lo que es su consumo nacional. En segundo lugar tenemos el tipo de cambio. La depreciación de nuestra moneda nacional ante las monedas internacionales hace que el precio aumente en nuestro país. Tenemos la política tributaria, ¿no?, las actividades económicas del país, se puede decir, ¿no?, lo que el fisco impone a este precio de combustible, los aumentos en los impuestos, en los tributos, en que aquí existe una controversia, se puede decir, porque las paralizaciones, las huelgas que hace el sector transporte y otros sectores por el aumento de este precio obligan al Estado a subsidiar o a quitar estos impuestos. El ejemplo último es que se ha quitado el impuesto selectivo al consumidor a los precios de los combustibles. También tenemos la infraestructura y transporte. Al subir los precios del combustible, suben los costos de transportes, de los barcos a las refinerías, a los centros de acopio y venta, y afectando pues estos aumentos en la economía del pueblo peruano, muy deteriorada ya en la actualidad. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, para concluir el tema, ¿no? Bueno, estamos resaltando saber que el factor de aumento del combustible es por la cotización internacional de combustibles refinados, ya que nosotros solo cubrimos un 46% de la demanda interna y lo restante viene de afuera de manera externa. También los precios del combustible son bien volátiles y pues a lo largo del tiempo se ha visto cómo ha ido en aumento la gasolina del GLP y del petróleo, llegando a costar
el galón de gasolina premium hasta más de 21 soles, al igual que el petróleo y el GLP, sobrepasando los 8 soles. Esto lleva por consecuencia que también haya un alza en los precios de alimentos, ya que el flete es base para trasladar la mercadería de primera necesidad y poder abastecernos a cada uno de nosotros. También recalcando un punto importante que es el país de Rusia, siendo el segundo país exportador de combustible refinado en el mundo, agravó el problema aumentando su costo de refino, superando su precio por galón en crudo hasta 4.3 soles. Como recomendación se tiene la opción del Estado peruano otorgando facilidades para poder obtener una conversión a las unidades vehiculares, ¿no? Como en este caso es el GNV, que es el gas natural vehicular. Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, el GNV tiene un precio estabilizado que evita variaciones por factores externos, siendo el combustible más económico que tiene el Perú y también contribuye con el medio ambiente. Eso sería todo. Gracias.